Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Nos vamos hoy a algo que os va a parecer paradójico. La vida es paradójica y uno encuentra, seguramente nos ha pasado, a mí me pasa muchas veces, cómo puede haber entornos, ideas contadas por, voy a llamarlos profesionales, por ejemplo, de la psiquiatría, de la psicología, desde la ciencia, que también encuentran su pozo en textos muy antiguos. Pero más allá de esto todavía hay cosas más fascinantes, como la creatividad, el arte, las películas de dibujo pueden llegar a contarnos cosas que nos parecen tan complejas y a veces tan complicadas, que están rodeadas de dolor, de sufrimiento, de pastillitas que nos dan y que nos tomamos, obviamente, que nos arrastran, de meditaciones profundas, de viajes silocibios, lo que queráis, como el arte, en este caso el cine de dibujos, puede llevarnos a un lugar de entendimiento fascinante. Fascinante y fascinante. ¿De qué va hoy la historia? El título de hoy es Motivarte y compone las siguientes cosas. Bueno, cosas. Alegría, tristeza, temor, odio, furia, ira, desagrado, asco. ¿Y de dónde viene esto? Hace unos días, a través de una recomendación de una amiga, vi una película que se llama en inglés Inside Out, es del 2015, que en España se tradujo Del revés. Y os quiero poner en el mapa para que entendamos esto de qué va. Es la historia de una niña y de sus padres, en la que existe un desdoblamiento. Tenemos la realidad de la niña con sus padres, la que todos tenemos nosotros, nuestra realidad, y la película viaja al interior, por decirlo de alguna manera, de la niña, y lo que establece es como otro mapa en el cual están por ahí todo el tiempo las emociones, los sentimientos con los que ha venido la niña, en el entorno en el que se ha ido desarrollando. La película tiene una primera parte y una segunda. Yo he visto la primera. La primera parte llega desde que nace hasta la pubertad. Más que suficiente. Entonces, como decía, la vida de la niña, los padres, la que importa es la niña, lo importante el personaje, y luego dentro de ella todas estas emociones y sentimientos nacidas de, podríamos decir, del ADN que trae, de la forma en la que su entorno le afecta, el entorno que tiene. Y entonces ahí aparecen la alegría, la tristeza, el temor y el miedo, la furia y la ira, el desagrado y el asco. Y la película va regalando los momentos que son alucinantes. Yo de verdad os recomiendo que veáis la película. Increíble. Es más, yo creo que deberíamos hasta de tomar notas. Es como un libro de Eddie Hawkins, pero en dibujos. Me parece fascinante. Y también quiero hacer una aclaración aquí, y también me ha parecido fascinante, donde, según las sensaciones que va teniendo la niña en cada momento del día, van entrando estos elementos que son como personajes, la alegría, la tristeza, el temor y el miedo, la furia y la ira, el desagrado y el asco. Y uno, en ese deambular por esa película, puede pensar, hombre, esto, ¿cómo ocurre, no? Esas guerras, ¿por qué se destaca la tristeza, el temor y el miedo y la furia? ¿Habría que quitárnosla? ¿Cómo podemos ya nacer y evitarlas? La idea de esta película, por lo menos a mí me la parece así, y es la parte que más me fascina, es el hecho de entendernos y de saber y reconocer que esas cosas pueden estar en nuestra vida, en nuestro interior. Muchas de ellas vienen producto de la química del cuerpo te entrega eso, y luego se puede alargar en el tiempo, que es lo que suele ocurrir siempre.
y hacerse cada vez más fuerte. Como decía, ¿cómo podemos deshacernos de eso? Si la respuesta es que no te debes deshacer de eso, en el sentido de que son cosas y sentimientos, emociones, no son cosas, son emociones y sentimientos que hemos de aprender a entenderlos, comprenderlos y trascenderlos. Y que muchas veces esos sentimientos juegan un papel importante en momentos importantes. No os quiero desvelar qué ocurre en la película, porque creo que es importante que la veáis. Dicho esto, es cierto que la alegría siempre está un paso por delante, o dos, o tres, de la tristeza, del temor y del miedo, de la furia, del sagrado y del asco. Es la que mueve la vida de la niña, que somos nosotros, hacia un lugar de aceptación, de felicidad y de compartir. Y que la tristeza, el temor, el miedo, la furia, la ira, el desagrado y el asco siempre están jugando su papel, que es su papel. Y es cierto que en circunstancias peculiares, donde las cosas van cambiando y que a veces son difíciles de entender para un niño, para una niña, por ejemplo, un cambio de casa, me voy a vivir de Minnesota a San Francisco, voy a un colegio nuevo por primera vez y no conozco a nadie, cosas de ese tipo, no importa, porque todos hemos pasado por ahí. Es más, y de mayores, de adultos también. Como en esas circunstancias en las que podemos tocar fondo y que son cambios en nuestra vida. Por ejemplo, cuando de repente, yo lo recuerdo perfectamente, a los 5 años o por ahí, de repente despertarme y decir, este mundo happy en el que vivía, que todo estaba fantástico, se rompe. El mundo se cae. Yo sentí como que el mundo que yo percibía con 5 años se había roto, había desaparecido. Y todo eso nos genera, esto no lo digo ni como, ay, qué pena nada, pena, que pase la penita, pena, que no pasa nada. Es importante revisarlo, se cayó, se transformó. Fue como quitar un velo, que no era un velo, porque para mí fue real, y para muchos de vosotros también. Y entré en otras circunstancias, donde empezó, yo por lo menos en mi caso, a sentir la injusticia, como concepto. Yo no digo que tuviese razón o no, me da igual, es que no importa. La injusticia, la violencia, la envidia, el amor interesado, los juegos emocionales y todos estos que eran impactantes, que fueron impactantes la primera vez que empecé a verlos, a sentirlos, como muchos de vosotros, iban rodeados siempre de algo que estaba presente todo el tiempo, que era la alegría. En estos audios que estoy haciendo, que tienen que ver con la conciencia de la vibración, que tienen que ver con el viaje a la mente, con la meditación cuántica, con la vibración cuántica del día y ahora con el motivarnos, lo que no vais a oír, porque no es mi línea y no es lo que pienso ni lo he pensado nunca, aunque lo he hecho muchas veces, es el eterno discurso del esforzarse, la fuerza de voluntad, estas cosas que a veces andan un poco descabezadas. Aquí lo que vais a escuchar, que es lo que yo me aplico a mí, por eso lo cuento, es el descubrirnos y el descubrir sobre todo la conciencia de nuestra vibración, el movimiento de la energía, estos son los 3 pilares de nuevo, y el silencio. Qué difícil es para todos nosotros, porque todos hemos sido niños, descubrir de repente lo que te llaman, tiene un tantrum. ¿Por qué está triste? Todos hemos pasado por ahí. Eso puede haber inducido por los padres, por el entorno. Porque yo recuerdo mi entorno hasta los 4 o 5 años y no tengo ni un mal recuerdo de absolutamente
nada. Y os aseguro que me puedo acordar de cosas fascinantes. Me acuerdo hasta del olor de las cerezas, los campos que tenía, no un campo, un jardín con un cerezo gigante, y me parece, si no recuerdo mal, que tenía año y medio o dos, si no menos. Y me acuerdo de las personas. Ni un mal recuerdo de nada, ni una mala sensación de nada. Y supongo que lloraría también y cosas de ese tipo. Pero a partir de los 5, la cosa cambia rotundamente. Ese proceso tan brutal es el que tenemos que trabajar. En el que hemos de descubrirnos y potenciar, sobre todo, la alegría. En la película aparecen también alguna cosa interesante, como los amigos invisibles que uno puede tener de pequeño. Yo no recuerdo tener ninguno. Y habla mucho del soltar. Habla mucho del quererse. Y hay una parte en la película, la que tiene que ver con el cómo representa el autor a esos personajes que tenemos dentro. Yo los llamo personajes, pero son las emociones y los sentimientos, que es la alegría, la tristeza, el temor, el miedo, la furia, la ira, el desagrado y el asco, como en un panel donde van tocando botones. De repente la ira se apodera de algo y toca un botón. El temor toca otro botón. Si se juntan la tristeza, el amor, el temor y la ira, ni te cuento lo que pasa. Y a mí eso me ha hecho recordar mucho a un documental que ya os lo he contado aquí, que se llama El dilema social, The Social Dilemma, que es un documental fascinante que habla de las redes sociales y cómo las redes sociales, los Facebook, los Instagram, los TikTok, los YouTube, con sus recomendaciones y tantas otras, juegan un papel brutal en la hiperpotenciación de estas cosas que hay aquí, que acabo de... Estas cosas, de nuevo, estas emociones. El fomento de la tristeza, el fomento del temor y el miedo, el fomento de la furia y la ira, el fomento del desagrado y el asco, el fomento de la polaridad. Y a veces, de una manera muy peculiar, el fomento de la alegría, o sobre todo con los perritos. Y otras cositas más. En el documental que os cuento de Social Dilemma, el dilema social, los que hablan son ingenieros vicepresidentes, por ejemplo, de Pinterest, de Facebook, donde dicen cómo pueden llegar a potenciar ciertas emociones, porque ya lo saben, en nosotros. Por lo tanto, dirigirnos. Por eso el camino, repito, que no acaba, es únicamente nuestro. Y es un descubrimiento que hemos de hacer nosotros. Todo lo que sean dependencias de cualquier tipo. Hemos de trascenderlas. Buscar en el afuera está muy bien como herramienta. El libro, la persona, la experiencia, el viaje, quien me he encontrado, el curso de meditación, el curso de yoga, lo que tú quieras. El mediador, hemos de saltarnos. El mediador, que puede ser un profesor, un coach, un psicólogo, quien tú quieras, no debe de tener intención ninguna. Repito, intención ninguna. Es alguien que debe de abrir puertas. El mediador no debe asociarte con nadie. El mediador es un gurú, es un sacerdote que te confiesa, es el que te quiere aceptar y captar para su cosita, debe ser religión, secta, pertenecer a este grupo, aislarte. Es el que abre puertas y puedes entablar una conversación con ella, con él, con ella. Seguramente lo harás muchas veces en tu vida. Pero el mediador no te dice lo que tienes que hacer. Te ayuda a que tú lo descubras por ti mismo. Por eso Cristo no hablaba ni de no comer carne,
ni de comer solo alpiste o lechuguitas. No hablaba nada de eso. Por eso Jesucristo, no montó él ninguna institución y religión, no lo montó. Y Buda tampoco. Pero esto se nos olvida. Y es un camino que a veces tiene, y va a tener, ya os lo digo, tristeza, temor, miedo, furia, ira. Os recomiendo esta película, sinceramente, Inside Out, del revés, porque es una manera de entender muchas cosas de las que nos pasan desde un lugar amable, sin tanto peso, porque a veces yo lo que echo un poquito de menos, y por esto en el canal a veces utilizo este humor, las cosas espirituales y de salud pesan, y yo estoy hasta los mismísimos de que pesen, estoy hasta los huevos de que pese todo pese, de que para cambiar y tratar de entenderme me tenga que ir a sitios que estén llenos de prohibiciones, todos son prohibiciones. En el mundo material, si te vas a vivir al Islam, prohibición, al judío, prohibición, a América, prohibición, a no sé qué, prohibición, llenos de normas. Si te quieres ir a buscarte y pasas a un lugar de prohibiciones, de normitas, de gente que viste de un color, de otro, que hablan de la vibración alta, de la vibración baja. Yo estoy hasta los cojones de esto, de verdad lo digo, y lo digo así, con esta manera un poquito grosera de expresarme, porque la creo que es así. Yo no me cambio de la película para volver a entrar a otra película espiritualoide, llena de reglas que marcan gentes, el que interpreta la Biblia, el que interpreta el texto, el que interpreta el Gita, el que me hace creer que Dios escribió, pero que luego fue oral, todas estas cosas. No. Ya, basta. Y yo sé que es pesadito esto, pero da igual. Es como el que alguien contaba el otro día, no puede hablar alguien que no es judío de la Biblia. Pero ¿cómo no puede hablar alguien que no es judío de la Biblia, amigo? Si los que no podemos hablar somos nosotros, que no sabemos leer el origen, el texto original. Si yo tendría que estar callado, igual que tantos otros. Pero bueno, hay gente que sí que lo lee y dice, esto no es así, ahí no pone eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo mismo me dijo alguien cuando hablaba del infierno musulmán, histórico, de tantos que he hablado, condenado, pero ¿por qué no? ¿Pero qué os pasa? ¿Qué nos pasa? Verdaderamente, ¿qué nos pasa? Yo no me cambio del traje para vestirme vaporosamente hippie alternativo, no me da la gana. Es más, lo que me da la gana es ponerme lo que me da la gana cuando me da la gana. Porque al final el mundo espiritual este que nos cuentan es tan abierto, pero a la vez es tan conservador, que parece que no tan conservador, que me da la risa. Nos liberamos de etiquetas, pero resulta que si vemos a alguien con traje lo etiquetamos. Hombre, por Dios. Hombre, mujer y viceversa. Aquí os dejo, motivarnos a entender la alegría, fortalecer la alegría, hacerla bien fuerte, entender la tristeza, que también tiene su uso y es una sensación y una emoción que se ha de vivir. El temor y el miedo, por supuesto, esto nos provoca y nos puede resaltar el estrés puntual para ciertas cosas que es necesario. No, lo que no quieres es estar estresado 24 horas al día. La furia y la ira, con la furia y la ira, esa fuerza se consigue en la película actuar ante algo que era necesario para salvar a alguien, desarrollar asco, entenderlo, saber decir que no. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.